La santidad. Llamados para vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Hola nuevamente aquí con ustedes para compartir este mensaje maravilloso y conocer lo que significa la santidad. Hoy vamos a ver este maravilloso tema en la cual pues debemos conocer cada uno de nosotros, porque Dios quiere que andemos en santidad. Y para conocer qué significa la santidad y cómo andar en la santidad, veamos entonces aquella palabra que nos regala el Señor en Primera de Pedro capítulo 1, llamamiento a una vida santa. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro está señalando las palabras de las escrituras donde Dios llama a un pueblo para que el pueblo fuera ejemplo a las demás naciones y que vivieran en esa santidad por medio de su palabra. Asimismo, Pedro nos habla a nosotros que también pues somos llamados para esa santidad. Ahora bien, esperar a Jesús con la santidad que pide Dios, se debe prestar atención lo que dice la Biblia y practicarlo para que no sea blasfemado su nombre y sea arrebatada la santidad que Dios da a cada uno de nosotros cuando nos exhorta y limpia, cuando Él nos habla. Dios dice, sé santo como yo soy santo. Miren esa expresión. Ahora pregunto, ¿será imposible ser santo como el mismo Dios nos dice que seamos? Si Dios lo dijo, entonces sí podemos vivir en esa santidad que Él dice. La Biblia enseña que el hombre ha sido llamado a santificación por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. La santificación significa hacer santo, consagrar, separar del mundo y apartar del pecado para tener comunión íntima con Dios y servirle con gozo. Lo que significa que los creyentes son llamados santos, apartados del mundo para servirle a los propósitos de Dios. De hecho, en Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El creyente debe permanecer con un corazón afirmado, irreprensibles en la santidad delante de Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Bueno, todas estas verdades no nos llevan a una absoluta perfección, sino a la rectitud moral demostrada por la pureza, la obediencia y una conducta intachable. Se conoce que el hombre de Dios se le fue dada una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo para vivir por fe y andar en el Espíritu y no para satisfacer los deseos de la carne como en su vida pasada. De hecho, ningún cristiano verdadero no anda ni vive en la carne, porque no existe cristiano carnal, sino aquellos que aún están comenzando a crecer en la gracia de Dios y después van creciendo por medio de la palabra de Dios, como lo hicieron algunas personas de la iglesia de los Corintios que vivían en celos, contiendas y disensiones. Son aquellos en la cual Pablo los llama de alguna manera carnales, pero recordemos que el cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene que vivir
en el Espíritu, andar en el Espíritu y pensar en el Espíritu. Solo es que en los comienzos todo cristiano aún todavía tiene reflejos del pasado, pero a medida que el Espíritu Santo va enseñando al cristiano por medio de la palabra, ese cristiano va siendo transformado. Tal vez alguno me pregunte, pero pastor, yo he visto personas que van a la iglesia y llevan tiempo según ellos son cristianos y todavía siguen haciendo cosas de su vida pasada. Sí, eso es verdad, pero quiero decirte que el que vive en la carne teniendo ya tiempo de haber conocido a Dios, ese no es de Dios, porque el Espíritu Santo va estableciendo en el creyente lo espiritual a lo espiritual para que viva en santidad. Tal vez alguno me hace esta pregunta: ¿qué se requiere para vivir en esa santidad en la que Dios pide? Como primer punto, examinarse cuerpo, alma y espíritu, así como lo dice 2 Corintios capítulo 13 versículos 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Conocerse a sí mismo es buscar en la conciencia si hay cambio físico y moral, tanto por dentro y por fuera. Si hay algo que no es de agrado a Dios en cuanto el hablar, el pensar, el actuar, al vestir, analizar que si lo que hablas, piensas, haces y cómo te vistes es testimonio para glorificar a Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segundo punto: andar por la puerta estrecha, así como lo dice Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 3. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta palabra nos invita a seguir estrictamente las pisadas de Jesús, la cual es importante cargar la cruz de persecución que existe por seguir a Cristo. El creyente debe permanecer firmes en la fe, en medio de un mundo de espíritus y huestes de maldad que existe. Aún el mismo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que persigue a los cristianos. Es por esto que hay que perseverar para no apartarse del camino, la verdad y la vida. Tercer punto: no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que existe en el mundo es material y tienen hechizados a todas las personas en la cual pues lo desean, lo anhelan, son ambiciosos y dan y buscan y hacen lo que sea para obtener las cosas, en la cual pues ya nosotros no debemos sentir ese deseo carnal, porque Dios nos da lo que necesitamos. En lo material, Él provee nuestras necesidades y nos entrega muchas cosas espirituales en la cual sí tenemos que anhelar y pedírsela a Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15-16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recuerde que somos separados del mundo, apartados para Dios, y Él nos santifica.
nuestro Señor nos santifica. Ahora, pues, no amar lo que ofrece el mundo, porque Satanás mismo le ofreció a Jesús muchas cosas. Por ejemplo, recuerden cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí llegó Satanás a tentar a nuestro Señor Jesús. Y una de ellas es que el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese es el mismo ejemplo que todos nosotros debemos seguir, porque desear las cosas del mundo es seguir el camino de Satanás y apartarse de la santidad. Ahora, vamos a aborrecer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Recuerda que somos llamados a santificación de parte de Dios. Es por esto que debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Dejar los celos, divisiones, contiendas y apartarse de las murmuraciones. Dedicarse más tiempo a la lectura de la Biblia y orar para alimentar al espíritu. Y dejar de perder el tiempo viendo videos de internet que solo alimentan la carne. Antes de preocuparse o afanarse por las cosas, primero, tener confianza y consultar a Dios, dándole a Él el primer lugar, a Él, para que sea tu guiador y te ayude en todo lo que necesites. Él debe ser, debemos darle a Dios el primer lugar. En cualquier cosa, primeramente consultar a nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hacerlo todo sin murmuración ni contienda, sino con mansedumbre y humildad y permanecer en el primer amor con Dios. Ahora terminemos con dos textos bíblicos en la cual nos van a ayudar a fortalecernos más para santificarnos y agradar al Señor. Primera de Pedro, que estamos en el texto de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, amigos, familia, Dios quiere que nos santifiquemos en su palabra, santificar nuestra vestidura, nuestra alma, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Hemos sido llamados para esto. Y tú que estás escuchando, Dios quiere cambiar tu vida para santificarla, para que dejes esa manera de vivir donde estás deleitándote en las cosas del mundo y estás apartado de Dios. Dios quiere darte una vida diferente. Dios quiere santificar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo para darte salvación a tu alma y una vida eterna que te espera solo por fe en Cristo Jesús, aquel Dios que vino a la tierra y se hizo hombre y murió en esa cruz y derramando su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree
seas salvo. Y al tercer día resucitó para darte vida y vida en abundancia. Ven, acércate a Jesús y acéptalo. Acéptalo porque Dios ha venido a ti una vez más para que tu alma sea salva y Dios quiere santificarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere que tu alma esté reposando en sus manos. Toma esa decisión y dígale, aquí estoy Jesucristo, quiero cambiar mi vida, ayúdame, porque tú no puedes, pero con Jesucristo todo es posible y sí podrás caminar para el camino, la verdad y la vida. Mi Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos.